Buenas tardes a todos. Son las 7:05 por ahí. Vamos a ir empezando. Bueno, dentro del ciclo de jornadas de eficacia para la tramitación no solo de la gerencia de urbanismo, bueno, de todo lo que va a gerencia de urbanismo, que luego lleva informes sectoriales, bueno, la gerencia de urbanismo y el colegio llevamos trabajando 2 años, esto va poco a poco, para intentar coordinarnos y entender desde los dos puntos de vista cómo se puede agilizar y cómo hay que funcionar para facilitarle la vida al ciudadano y por ende al arquitecto, que es el que al final entrega y tramita todo el procedimiento. No ha sido fácil. Yo creo que la gerencia de urbanismo, el mismo nivel de angustia que hemos vivido nosotros como arquitectos en la calle a la hora de gestionar cualquier expediente y los plazos, desde el que está fuera parece que el funcionario es muy indolente y que es en parte culpable de todo lo que pasa, y al final creo que cuando entras ahí y empiezas a intentar desatascarlo, te das cuenta de que la misma maraña que te tiene presa a ti como arquitecto es la que tiene preso al funcionario. Entonces, hemos tenido desde los dos puntos de vista que ponernos de acuerdo en un montón de cosas, desde la comprensión y desde creer que desde lo público se puede dar servicio al ciudadano para ir poco a poco avanzando en esto. Hemos llegado a esta jornada, por parte de la gerencia se nos van a dar todos los reglamentos internos que ellos tienen a la hora de determinar distintas casuísticas que se pondrán en abierto en el colegio. El planeamiento en un clic que tienen ellos para todas las parcelas lo van a dejar en abierto para el colegio para que podáis acceder todos, es decir, por parte de ellos, todas sus herramientas de gestión nos las van a facilitar para que todos podamos entrar y podamos funcionar y bueno, y por lo menos tener el criterio más homologado posible a cómo funcionan ellos, ¿no? Yo tengo que dar las gracias, sé que para ellos no ha sido fácil, ha sido un cambio de modelo, y creo que sinceramente es la única manera de que estos trámites entren dentro de unos plazos lógicos. Ahora vamos a empezar con la guía de tramitación, que se va a informar desde el colegio para que pase directamente a la gerencia de urbanismo, con lo cual los plazos se van a cortar. La pasarela de pago de licencias también se va a hacer de manera telemática para intentar ahorrar todo lo que son registros y trámites dentro de la gerencia hasta que finalmente se informa el proyecto. Y bueno, y con patrimonio también estamos intentando desatascar determinadas cosas por la Junta de Andalucía, porque lo que pasa con el sector 7, encarnación y demás, es una cosa que es totalmente, yo diría que indecente. Entonces, bueno, poco a poco creo que desde el entendimiento con las administraciones públicas es la única manera que tenemos para poder desarrollar nuestro trabajo con las garantías, con la fiabilidad y con los plazos lo más asequible posible. Y nada más, hoy en esta tercera jornada ha venido, Amparo, supongo que la conoceréis todos. Yo no la he conocido hasta que no he llegado al cargo y bueno, agradecerle a ella, tanto personal como profesionalmente, todo el esfuerzo que ha hecho para que podamos coordinarnos, para intentar desde dentro de la gerencia que los plazos sean unos plazos razonables, que no podamos estar 8, 9 y 10 meses a la espera de que estén informados los expedientes de licencia de obra. Todo lo que ella desde la gerencia ha sido capaz de elevar al mínimo todos los trámites, tanto de licencia de actividad como de licencia de obra, con todo el equipo. Y bueno, por la parte que me toca y en nombre de todos, pues darte las gracias, que esperemos que podamos seguir trabajando de igual manera. Muchas gracias. Gracias. Bien, buenas tardes. Gracias a vosotros y a Cristina y a vosotros en general. Y bueno, en un día marcado por la pandemia declarada, pues somos unos héroes que están aquí todos juntitos, pegándonos todos los virus y aguantando estoicamente el chaparrón. Bueno, en fin, lo que yo quería transmitir o centrarme, ¿no se me escucha? ¿Ya? ¿Más? Yo he quitado pero me parecía que eran muchos, ¿no? Vale, se acopla, ¿no? ¿Te dejo eso todo? Gracias. Sí, bueno, con anterioridad han estado ya mis compañeros, donde se han puesto de manifiesto en la primera sesión un poco las disfunciones de criterios técnicos de proyectos en general
donde existen más problemas a los efectos de la exigencia de documentación complementaria. Después se ha abordado también el tema específico, sobre todo, de las comisiones provinciales y locales de patrimonio. Y yo quería exponeros un poco la situación respecto a esa unión entre licencia urbanística y licencia ambiental o licencia de actividad. Nosotros, como bien sabéis, desde el 20 de enero hay una serie de técnicos que han sido adscritos a la Gerencia de Urbanismo, que son técnicos en medio ambiente, con un cuerpo también auxiliar, administrativo, de apoyo para el procedimiento. Ellos, ex profeso, lo que están haciendo fundamentalmente son calificaciones ambientales. Y os diré, son 3 patas las que hemos asumido: calificaciones ambientales, licencias de apertura y licencias ocasionales. Y de esas 3 patas, las que los compañeros técnicos que han sido adscritos desde el Servicio de Medio Ambiente están fundamentalmente o al 100% destinados a hacer informes de calificación ambiental. ¿Por qué? Porque las licencias ocasionales las estamos asumiendo nosotros, en el sentido de hemos reducido en parte la documentación, y ahora os explicaré después el desarrollo de esa documentación técnica, y las licencias de apertura, cuando no están asociadas a una calificación ambiental, están implementadas en el procedimiento de obras, de la licencia de obra. Y ahora vamos a ver el desarrollo de esas 3 patas, por así decirlo, ¿no? Pasar muy rápidamente, ya cuando estuve aquí en enero en el colegio, tuve oportunidad de hablar con arquitectos que sobre todo desempeñaban sus funciones en la administración pública, ¿no? Era la agrupación de arquitectos municipales. Entonces es muy similar la ponencia, no sé si alguno de vosotros estuvo, creo que no. Entonces, pasando muy rápidamente, a mí siempre me gusta saber que donde estamos es porque venimos de algún sitio, ¿no? Y el inicio de todo esto, respecto a la fusión de urbanismo y medio ambiente y respecto a la fusión de procedimientos y concreción de procedimientos, tiene un principio, y pasamos en pocos minutos, que es la Directiva Europea de Servicios, como bien sabéis, ¿no? El objeto fundamental era la liberalización del acceso y el ejercicio de actividades de servicio y obligación, simplificar procedimientos y simplificar trámites, ¿no? Esta directiva estatal tiene que tener un pronunciamiento en los ordenamientos estatales que forman parte de la Unión, y eso es a través del desarrollo de leyes propias de los países miembros, ¿no? ¿Qué ocurre? Que eso da lugar a toda una batería de leyes estatales. Me hablo del ámbito estatal, ni del ámbito autonómico ni del local, sino del ámbito estatal, que es el inicio, que empieza con la Ley 17. Hay mucha profusión normativa, pero os destaco simplemente 3, que son las que os muestro ahí. Y hay una fundamentalmente, que es la Ley 211, que es la que marca un cambio, ya se mete en el ordenamiento local, porque ya sí cambia directamente la Ley de Bases de Régimen Local, ¿no? Que es la que más nos afecta a nosotros como Administración Pública Local. Hay otras medidas de liberalización de comercio de determinados servicios, medidas igualmente que garantizan la unidad de mercado. Pero en concreto está la Ley 20/2013, que habla está en concreto de la unidad de mercado, que lo que determina fundamentalmente es determinar el campo exactamente de cuando se exigen determinados procedimientos, determinados trámites, que es cuando una normativa de rango estatal así lo determina, ¿no? Entonces hay una frase fundamental a la hora de no exigir ni requisitos ni trámites que no estén definidos en normas estatales, ¿no? Que esa ha sido un poco la función cuando yo llegué al servicio, en el sentido, sobre todo desde el punto de vista ambiental, de desbrozar y de eliminar todo aquello que no estuviese exigido por una norma con rango de ley, ¿no? Entonces hay una frase que es fundamental en toda esta historia, que únicamente podemos exigir trámites y requisitos, y sobre todo por lo que nos trae hoy aquí, licencia. En definitiva, solo podemos exigir licencia, y en este caso licencia de actividad, cuando le exija una norma de rango legal, y siempre por razones imperiosas de interés general. Es decir, si una norma con rango de ley, ni reglamento, ni decreto, ni ordenanza, ni costumbre, ni instrucción, sino una norma con rango de ley, es la que ha de exigir para una actuación determinada licencia, y siempre y cuando se justifique por razones imperiosas de interés general. ¿Esto qué significa? Pues que lo que no tenga, o lo que no esté comprendido en una ley, esa exigencia, nunca podrá ser exigida la licencia de actividad, ¿no? Cuando cuando empecé en el servicio, existía, como bien sabéis, una ordenanza reguladora de varias actividades que se basaba en un ordenamiento
donde en determinados parámetros, en determinadas actividades, no se exigía licencia. Entonces, bueno, eso es lo que sucesiva y paulatinamente hemos ido cambiando, ¿no? De ahí que se haya reducido pues casi en un 60% aquellas actividades que no son objeto de licencia, sino de declaración responsable. A día de hoy son objeto de declaración responsable, sin perjuicio, por supuesto, de la exigencia del control posterior, ¿no? En principio, las dos bases o los dos ejes fundamentales de lo que ha marcado esa actuación, ¿no?, que, como ya digo, tiene apoyo legal. En primer lugar, que las administraciones públicas han de actuar conforme a los principios de necesidad, proporcionalidad, seguridad jurídica, accesibilidad y eficacia, y que siempre la Administración tiene que exigir la medida menos restrictiva. Plantearse que no puede imponer trabas mediante decretos, mediante ordenanzas, mediante instrucciones que no estén comprendidas en una norma que tenga un paraguas de normativa estatal. Desde el año 2014, ya para la reducción de esas trabas, se imponían una serie de medidas para regular la actividad económica, simplificar los procedimientos de autorización, y se vuelve a incidir en ese principio, como yo digo, de reserva de ley de razón imperiosa de interés general. Esta frase tan simple es un mantra consecutivo en toda la dispersión normativa o profusión normativa que ha ido con posterioridad, pero sí que lo que tenemos que tener muy claro que lo que no es exigible por ley ni la Administración tiene que exigirlo, ni el administrado tiene que aportarlo, por así decirlo, ¿no? ¿Cómo se concreta todo esto a nivel local, que es donde estamos ahora, ¿no? Bueno, pues muy fácil. Antes existía una única técnica autorizatoria, que era la licencia, y ahora existen tres, que son las licencias, las comunicaciones previas y las declaraciones responsables. Y todo se deriva a un control posterior, que es a través de la inspección. En este caso ya es tanto inspección urbanística como inspección medioambiental. Es decir, que ya los medios de intervención por parte de la Administración no es la clásica licencia que hemos conocido hasta ahora, ¿no? Eso, implantarlo muchas veces en la Administración, genera un cambio de mentalidad, la evitación de duplicidad de trámites, inexigibilidad de licencia y, sobre todo, que es a lo que se deriva, a lo que se destina fundamentalmente a la ordenanza de obras y actividades, es a la implantación o a la implementación de un procedimiento único que aborde tanto el ámbito urbanístico como el ámbito ambiental. Bien, ¿cómo concretamos todo esto en la ordenanza? Bueno, en las determinaciones de la ordenanza, las ecuaciones que podemos encontrarnos en cuanto a la implicación de obras y actividades son tres supuestos, ¿no? Tenemos un proyecto y ese proyecto tiene una deriva ambiental y una deriva urbanística, y se puede dar el caso de que haya calificación ambiental, que la obra sea por declaración responsable y que la actividad igualmente sea por declaración responsable. Hay otro supuesto donde la actividad, igualmente la actividad puede estar calificada, puede haber licencia de obras y puede ser la actividad puede ir por declaración responsable. Y el tercer supuesto, cuando la actividad es calificada, la obra también va por licencia y también hay licencia de actividad. Si os pongo un supuesto claro de cada uno de ellos, por ejemplo, en el primer supuesto, la obra por declaración responsable, la actividad por declaración responsable y además está calificada, es un bar de la periferia, un establecimiento de hostelería que está en la periferia. Esa es la ecuación que tiene que presentar, el procedimiento a seguir, porque no está en conjunto histórico, que, como sabéis, cualquier adecuación de obras en conjunto histórico exige licencia. Es una actividad calificada, tanto por el anexo JICA como por el anexo de la OROA. La obra se puede hacer perfectamente por declaración responsable, como digo, y la actividad igualmente, como no es una razón imperiosa de interés general, no está recogida dentro de los supuestos de exigencia de exigencia de licencia, igualmente la actividad se puede ejercer por declaración responsable. El segundo ejemplo, calificación ambiental, licencia de obras y declaración responsable de actividad, un establecimiento de hostelería en el centro histórico. Es decir, tenemos un establecimiento de hostelería o un establecimiento turístico, ¿de acuerdo? Hoteles, restaurantes, apartamentos turísticos, por ser los supuestos más recurrentes, ¿no? La obra ha de realizarse por licencia, por estar en conjunto histórico. La actividad ha de ser ejercida, puede ser ejercida por declaración responsable y son actividades calificadas. Y el tercer supuesto es de licencia de obra, licencia de actividad y calificación ambiental. El más recurrente por aplicación práctica son las gasolineras. ¿Por qué? Las gasolineras están sujetas a licencia de actividad porque conllevan evaluación de impacto en salud.
Entonces, en el momento que una actividad está sujeta a evaluación de impacto en salud, además de tener la necesidad de calificación ambiental, necesita pasar por la Consejería de Salud a los efectos de su evaluación de impacto. Normalmente, ese procedimiento de evaluación de impacto en salud se inserta dentro de la propia calificación ambiental, para que se sustancien ambos en el mismo procedimiento. Esos son los 3 supuestos clásicos, clave de ecuaciones, digamos, respecto a viabilidades de proyectos, ¿no? Hay una, bueno, es de actualidad, ¿no?, el decreto, ¿no?, que va a salir respecto a medidas normativas que va a adoptar la Junta de Andalucía respecto a modificaciones o interpretaciones de la LOA, ¿no? Va a ser objeto de un decreto que estamos esperando su publicación. Entonces, ahí incluye una serie de obras que pueden ir por declaración responsable, cosa que no existía, como sabéis, en la LOA vigente. Nosotros en la OROA incluimos una serie de obras que pudieran ir, que van, de hecho, por declaración responsable, por la interpretación de una transposición de esa directiva europea en la comunidad autónoma, que fue una ley autonómica que determinaba en una disposición adicional que las obras que albergasen o que se realizasen para implantar una actividad podían ir por declaración responsable. De ahí que la OROA hiciera una interpretación extensiva y estableciera una serie de obras que pueden ir por declaración responsable, ¿no? Pues bien, como yo digo, ese decreto, el que estamos esperando su publicación, abre la posibilidad expresa, desde el punto de vista de obras que se pueden hacer por declaración responsable. ¿Y por qué tenemos expectativas? Pues porque no sabemos si su interpretación, esa ampliación, puede meterse en el conjunto histórico. Es decir, de momento, ese anticipo, ese avance que se ha dado, habla de un determinado volumen de obra o capítulo de obras que se pueden realizar y ejecutar por declaración responsable, pero no sabemos si cuando se promulgue ese decreto y lo tengamos ya todos, implique que además se pudiese meter ese instrumento en el conjunto histórico. Nosotros, en principio, hemos propuesto desde la Gerencia de Urbanismo que la viabilidad de la declaración responsable en el conjunto histórico entendemos que no es ninguna barbaridad, siempre y cuando pues, no afecta a elementos catalogados, indudablemente, pero vamos, en un edificio catalogado C, por ejemplo, que se conserva fachada de primera crujía, no hay ningún problema en hacer una modificación del cuarto de baño pues, en la segunda, ¿no?, o en la tercera, ¿no?, en elementos que no están objeto de protección. ¿Por qué? Pues de la misma manera que el Reglamento de Disciplina Urbanística te declara la imprescriptibilidad de aquellas infracciones que tú cometas en patrimonio, nosotros lo hemos interpretado en beneficio del ciudadano, no teniendo en cuenta el inmueble completo, sino teniendo en cuenta la obra en cuestión, es decir, que aunque el edificio esté catalogado, si la obra no afecta a un elemento protegido, en función de la ficha de catálogo del inmueble en cuestión, entendemos que sí hay prescripción. Con lo cual, si hacemos esa interpretación desde el punto de vista disciplinario, que siempre es más restrictivo que la perspectiva, digamos, de licencia, porque ya, bueno, roza principios casi penales, por así decirlo, pues desde el punto de vista de las licencias, pues no entendemos por qué no podría permitirse la ejecución de obras siendo autorizadas, insisto, por declaración responsable, siempre que no afectase a ningún elemento catalogado. Entonces, eso es algo que, bueno, que cuando tengamos ya la publicación del decreto tendremos más claros y ya sabemos si es aplicable o no es aplicable. En la unión de procedimiento que declara la OROA entre licencia de obra y licencia de actividad, sí hay que destacar que ambas licencias conservan su sustantividad. Quiero decir que la calificación ambiental es la calificación ambiental, es un procedimiento, la licencia de obra tiene su procedimiento y la licencia de apertura tiene su procedimiento. También es verdad que ahora hay una proporción inversa, es decir, mientras que el 80% de obra va por licencia y el 20% va por declaración responsable, en actividad justo al contrario, el 20% va por licencia y el 80% va por declaración responsable. Entonces hay veces que implicar esas ecuaciones de las que hablaba antes desde el punto de vista práctico genera su trámite y su trabajo, ¿no? Pero bueno, teniendo en cuenta lo que ha de ser objeto de una cosa y otra, se sustancia con relativa facilidad. Hasta el momento, la OROA determina cuáles son, y ahora ya abro ya en sede de medioambiental exclusivamente, los supuestos que están sujetos a licencia ambiental son los que establece el artículo 7 de la OROA. Este artículo 7 fue objeto de una modificación hace un par de años,
porque era muchísimo más amplio el abanico de actividades que estaban sujetos a licencia. Por ejemplo, todas las actividades sanitarias y todas las actividades educativas, hasta el año 17, que cambiamos la OROA, estaban siempre sujetas a licencia. ¿Qué ocurre? Pues que si te repasas el ordenamiento, tienes en cuenta lo que os he dicho antes de la transposición de la directiva europea, de la transposición al ordenamiento estatal y autonómico, pues que no había ninguna ley que por razones imperiosas de interés general sujetase a licencia de actividad la actividad sanitaria y la actividad docente. Consecuentemente, todas esas actividades pasaron a ser objeto de declaración responsable. Entonces, quedan sujetas a licencia de actividad, pues estas son las de urbanística, estas son las medioambientales, aquellas actividades, insistimos, que determine una norma con rango de ley por razón de interés general, espectáculos públicos y actividades recreativas ocasionales, las que conocemos todos como licencias ocasionales. Las actividades están sometidas a autorización ambiental integrada o autorización ambiental unificada en función de las determinaciones de la JICA, y la no implantación de actividad de centros sanitarios que se establecen en la regulación autonómica, siempre, primero, que incluyan hospitalización o posean una superficie superior a 750 metros. Reconozco que el límite de esos 750 metros fue objeto de cierto debate, porque se hizo a la limón con compañeros de medio ambiente que, bueno, tienen sus criterios, yo no los comparto, pero son respetables, que se introdujo esos metros, pero se podían haber puesto 1.320 o 482. O sea, se puso, digamos, porque ellos entendieron que tenían una entidad suficiente como para ya deber ser objeto de una licencia, en el sentido de que siempre, bueno, es una exigencia de control superior. Sin perjuicio de que todo lo que va por declaración responsable, como he dicho antes, tiene que ser objeto de un control posterior. Es decir, que no significa que la declaración responsable sea un control más relajado que la licencia. En definitiva, se estableció esta superficie, ¿no? Y entonces lo que sí quiero dejar muy claro es que cuando hablamos de la nueva implantación de la actividad, es la nueva implantación de la actividad. ¿Por qué digo esto? Porque si una actividad ya implantada va por declaración responsable. Ejemplos: la escuela, el colegio Las Esclavas, creo que es, y Las Esclavas, que lo confundo con las irlandesas. Bueno, es una institución educativa de la ciudad que lleva miles de años, ¿no? Pues han presentado ampliaciones, por ejemplo, para la adecuación y la instalación, nuevas aulas donde hay ciclo infantil, creo recordar. ¿Qué pasa? Que como es una actividad en uso desde hace 50 años, eso no va a ser objeto de licencia de actividad. ¿Por qué? Porque no es una nueva implantación. Y me voy a ejemplos más contundentes. Todos conocemos el Hospital de San Juan de Dios, de Eduardo Dato. Bueno, el hospital trasero, que ha sido casi un nuevo edificio, por así decirlo, ese hospital no ha sido objeto de una licencia de actividad. ¿Por qué? Pues porque no es una nueva implantación. Es decir, que los términos estrictos de lo que dice la palabra lo llevamos a cabo, que es la nueva implantación de una actividad en una parcela. Si no hay nueva implantación, entendemos que esa actividad perfectamente puede ser legalizada por declaración responsable. Ahora, por ejemplo, hay un Manuel Siro del nuevo Hospital Maternal Quinón, que es un edificio de nueva planta completamente nuevo, pues será objeto de licencia de obras y licencia de actividad, sin duda. Pero que tener claro que siempre que sea una nueva implantación. Bien, ¿cuáles son otras actividades? Bueno, aquellas que conllevan una implantación, una evaluación de impacto en salud, ¿no? Aquí fundamentalmente, en la realidad práctica, las que tenemos son las gasolineras. Hay alguna serie han llegado algunos proyectos más así experimentales que vienen de la universidad, de implantación de energía solar, de energía. Entonces también le hemos pedido esa evaluación de impacto en salud. Pero bueno, las más recurrentes suelen ser las gasolineras. Bueno, los centros educativos que yo os he dicho antes exactamente igual, todos eran objeto de licencia, y ahora solamente, insisto, las determinaciones que vienen ahí, ¿no? En definitiva, tenemos en cuenta, por tanto, los términos exactos y concretos en los que se desarrolla la OROA, ¿no? ¿Cuál es la documentación técnica para la implementación de instalaciones en proyectos de obra? Acordaos que al principio os he dicho, nosotros asumimos tres patas, ¿vale? Licencia de apertura, calificaciones ambientales y licencias ocasionales. El primer supuesto, licencias de apertura. Vamos a suponer un proyecto que lleva licencia de obras
y licencia de apertura, pero no es una actividad calificada. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el Hospital Quirón Nuevo, el Hospital Maternal. Bueno, en este caso lo que vamos a pedir exactamente es esto, la documentación que viene en el anexo 1 de la OROA, que conocemos todo, planos acotados de plantas, alzado, sección, a los efectos ambientales, que es lo que nos mueve hoy. Instalación de climatización, sala de máquinas en su caso, ubicación de rejillas de salida, fachadas a patios, en los usos distintos de residencial, que es a lo que estamos abordando, planos acotados de planta y alzado con la ubicación de conductos de evacuación de gases, humos y olores en su caso, y memoria descriptiva y gráfica con la previsión de los espacios técnicos de todas las instalaciones, tipo de instalaciones y fuentes de ruido. ¿Por qué esto? Bien, pues como vosotros sabéis, nosotros damos las licencias con el proyecto básico y no con el proyecto de ejecución. Y después, cuando se presenta ese proyecto de ejecución, es cuando se presenta el acta de concordancia de lo proyectado desde a nivel básico con el desarrollo pormenorizado que supone un proyecto de ejecución. Las instalaciones normalmente no están en el básico, se desarrollan en el proyecto de ejecución. Pero entendemos, al menos yo lo entendí así cuando empecé, que las instalaciones que tú acometes en un edificio de cierta entidad, independientemente del uso, es decir, qué gran cantidad de variaciones puede haber entre unas instalaciones de un hotel o de un edificio de una promoción de 200 viviendas. Quiero decir que son instalaciones las que están en el nivel residencial y son instalaciones las que están en un terciario. Por lo tanto, si es una actividad que no está calificada medioambientalmente, tendríamos que implementar esas instalaciones también en el proyecto básico, para que igualmente en el proyecto de ejecución fuera donde se desarrollasen esas instalaciones. Insisto, porque no es una actividad calificada. Por tanto, para evitar nuevos informes ambientales al margen del informe urbanístico, lo suyo es que en ese informe urbanístico tengamos en cuenta que se presentan en el proyecto básico estos elementos que os estoy diciendo, ¿vale? Que es la definición de instalaciones, planos de conducto de evacuación y la memoria con la definición exacta de cuáles son los espacios escénicos donde yo voy a poner las instalaciones. ¿Eso qué implica? Pues que implica que en ese único informe urbanístico se tienen en cuenta estas determinaciones y cuando se apruebe la licencia será licencia de obras y licencia de instalaciones, ¿de acuerdo? Y cuando se presente la apertura, que es la segunda fase, como ya sabéis, de la licencia inicial, cuando ya está ejecutada la obra, se presentan todos los certificados finales. Pero antes, cuando se ha presentado el proyecto de ejecución, se preverá lo que viene aquí, el acta de concordancia tanto de obras como de las instalaciones. Así, por ejemplo, se ha dado la licencia de Amazon, la nave logística de la zona ZAL del puerto, que tiene licencia de actividad y no de obras, que tiene licencia de obras y de actividad, que tiene licencia de actividad y no declaración responsable, porque el suelo donde se ubica es un suelo de manial. Y como bien sabéis, son 3 las excepciones a la declaración responsable, que es el suelo de manial, patrimonio y el suelo no urbanizable. ¿De acuerdo? Ahí no se admite la declaración responsable, ni en obra ni actividad. Entonces, si es una nave logística en la zona ZAL del puerto, que está entera, absolutamente entera, es zona de manial, a diferencia, por ejemplo, de ADIF o a diferencia, por ejemplo, de AENA, en este caso es licencia. ¿Por qué lo digo? Porque en el caso, por ejemplo, cuando yo entré también, por ejemplo, todas las obras de adecuaciones de locales de Santa Justa o del aeropuerto de Sevilla, de los locales, todas iban por licencia, todas las implantaciones de actividad, ¿vale? Hablo en clave actividad, no en clave de obra. Todas iban por licencia, porque se entendía que todo ese espacio era espacio de manial, espacio de dominio público, en este caso portuario o ferroviario o aeroportuario. En el caso, por ejemplo, del puerto de Sevilla, AENA tiene una bifurcación, digamos, una dualidad respecto a su patrimonio, de tal manera que está una AENA patrimonial y una AENA de manial. ¿Esto qué implica? Pues que solamente es dominio público la torre de control y las pistas de aterrizaje y despegue. Se acabó. El resto del espacio, en este caso de nuestro aeropuerto, es AENA patrimonial. Y si es AENA patrimonial, el suelo patrimonial, la administración opera con él como un privado. Por lo tanto, no tiene el carácter de suelo de dominio público. Luego, toda actividad que se implante en ese suelo patrimonial puede ir perfectamente por declaración responsable. Lo mismo pasa con el espacio ferroviario, ADIF,
esta estación de Santa Justa. No es suelo de manial la estación de Santa Justa. El suelo de manial son las vías por las que discurren los trenes. El resto de los espacios accesorios son suelos patrimoniales. En consecuencia, toda implantación de actividad en esos suelos patrimoniales igualmente son objeto de declaración responsable. El puerto, diferente. Todo el espacio portuario, incluida la zona logística, la carretera de esclusa, todos los paseos, los muelles, todo es zona de dominio público. ¿Qué ocurre? Que toda implantación de actividad en esos espacios portuarios ha de ser objeto de licencia, ¿vale? Bueno, pues esa es la primera parte que os quería comentar, que es cuando estamos implementando la licencia de obra con la licencia de apertura sin calificar, ¿de acuerdo? Único proyecto, único informe urbanístico, donde se pronuncia sobre las instalaciones, un acta de concordancia de obras e instalaciones, una licencia de ocupación o de utilización y una licencia de apertura. En esa licencia de apertura, lo deseable es que ambas se den en el mismo acto. Tenemos casos precedentes, ¿no? Se ha dado licencia única de apertura y de obras y de ocupación, perdón, con Torre Sevilla. Se ha dado licencia única de apertura y de ocupación en Lago, por ejemplo. Entonces, es lo deseable, ¿no?, llegar con ambos documentos al mismo tiempo. Y en la licencia de apertura lo que tendrá que aportarse son los certificados finales cuando se vaya a otorgar. Bueno, el contenido de los proyectos, como bien sabéis, que os voy a contar, ¿no? Es una cosa que más o menos sabemos todos, ¿no? Y el contenido del informe es lo que yo os he dicho antes, para evitar un único informe con el pronunciamiento de todas las... Entonces, hay un informe urbanístico único con el aporte de contraincendio y de instalaciones. La primera pata la resolvemos así. La segunda pata es la calificación ambiental. Me refiero de pata respecto a competencias que hemos asumido, ¿bien? Y cómo las estamos resolviendo. Bueno, la calificación ambiental, como bien sabéis, es un instrumento ambiental, digamos que es el más light de los distintos instrumentos ambientales que existen, que es la autorización ambiental, por los que son más recurrentes, autorización ambiental unificada, autorización ambiental integrada, evaluación de impacto ambiental, y la calificación ambiental es aquella única que otorga, resuelve y tramita la administración local, los ayuntamientos. La gran pregunta respecto a la calificación ambiental siempre es el silencio administrativo. Aquí ha existido, hablo en términos locales porque es lo que más manejamos nosotros, ¿no? A ver, nosotros cuando cambiamos la OROA metemos un artículo, que es el artículo 41, que todos lo conocéis, que determina que si en el momento de elevar la licencia de obras a comisión ejecutiva aún no ha habido un pronunciamiento respecto a la calificación ambiental, el interesado presenta un escrito o comparece directamente a la gerencia y dice que renuncia a una hipotética indemnización, en el caso de que ese informe ambiental fuese negativo. Eso ha implicado que liberásemos la licencia de obra. No sé por qué, pero en la calle se ha instalado cierta cultura creyendo que eso es el silencio administrativo de la calificación ambiental. Eso no es el silencio administrativo de la calificación ambiental, simplemente es una manera de viabilizar la licencia de obra, ¿eh? Pero la calificación ambiental, para ser otorgada por silencio, se tiene que certificar ese silencio. Indudablemente, el derecho del interesado está que judicialmente se gana una calificación ambiental por silencio administrativo si no ha recaído ningún informe. Lo que pasa es que si ha caído algún informe requiriendo documentación complementaria con un informe desfavorable, indudablemente no se puede entender otorgada por silencio. Pero quería dejaros claro que esa comparecencia o ese famoso artículo 41, eso no es otorgar una calificación ambiental por silencio, ¿de acuerdo? Hay que otorgarla expresamente para tenerla otorgada de una manera definitiva, por así decirlo. Entonces, el silencio se provoca un cisma con la Ley 3915, que es la nueva Ley de Procedimiento Administrativo, como todos sabéis, y te dice claramente, en cuanto al acceso a actividad de su ejercicio, la ley que disponga el carácter desestimatorio del silencio debe fundarse en la concurrencia de razones imperiosas de interés general. Como veis, y como os he dicho antes, el mantra de esta frase, que casi todas las normativas de desarrollo de esa transposición de directiva europea acoge, ¿no? Esa frase famosa, pero que es muy gráfica. Determina, por tanto, que si tú quieres determinar que el silencio es negativo para el ejercicio de una actividad, tú lo tienes que recoger en una ley. Eso es así de claro. Y después te dice que el silencio tiene efecto desestimatorio en los procedimientos que implica, y aquí viene el carajal, el ejercicio de actividades que pueden dañar el medio ambiente. Vale,
¿Qué significa que pueda dañar el medio ambiente? El medio ambiente considera que pueda dañar el medio ambiente es todo, con lo cual se considera que el silencio desde esa perspectiva es negativo. Yo no lo creo así. Vamos a ver, yo entiendo que una actividad que pueda dañar el medio ambiente, evidentemente, como hay una gradación de instrumentos ambientales en función de la entidad de la actividad, es decir, no es lo mismo una central nuclear que una mercería. Bueno, una mercería no está calificada, pero bueno, no es lo mismo una central nuclear que un bar de 50 metros, ¿entendéis? Entonces, ¿eso qué significa? Que la propia ley de gestión integrada de calidad ambiental que tenemos nosotros ya ha graduado el nivel de intensidad de ese daño al medio ambiente, ¿de acuerdo? De tal manera que por eso existen distintos instrumentos ambientales, desde la autorización ambiental integrada hasta la calificación ambiental, y que por tanto esa frase o ese verbo de dañar el medio ambiente está ya graduado en la normativa autonómica, de tal manera que no tenemos por qué aplicar el silencio negativo a todos esos instrumentos ambientales. Por eso, la JICA recoge que el silencio es negativo en la autorización ambiental unificada, en la integrada, en la evaluación de impacto ambiental, pero no en la calificación ambiental. Es que el reglamento de calificación ambiental no lo recoge, recoge que el silencio es positivo. ¿Por qué? Porque gradúa el alcance de lo que puede ser dañar al medio ambiente. No todo daña al medio ambiente de la misma forma. Es decir, yo entiendo que si la ley hubiese querido determinar el silencio negativo en todos los supuestos, pues el legislador podría haber dicho actividades que impliquen el ejercicio de actividades que afecten al medio ambiente. Quiero decir que hubiera sido fácil, ¿no?, si se hubiese querido interpretar el silencio negativo en todas sus variedades, ¿no? Entonces, el reglamento de calificación ambiental, como yo digo, recoge el plazo de 3 meses a partir de la presentación de la fecha correcta de la documentación, para entenderlo considerado positivo. Yo ya os digo, esa es mi postura respecto al silencio administrativo y bueno, y entendemos que desde el momento que se presenta, si no hay informes desestimatorios o requerimiento de documentación, pues el silencio habría de entenderse con un carácter positivo. Hay una sentencia reciente, o relativamente reciente, del Tribunal Constitucional, que también es la que ha ayudado a montar más carajal todavía, que es una sentencia que se emite por un recurso de inconstitucionalidad que se presenta en contra de unos artículos de la Asamblea de Murcia. Esta ley establece el carácter positivo del silencio en todo caso cuando la Administración no te contesta cuando se quiere implantar una actividad. Y yo entiendo que esta sentencia abunda en lo que yo os he dicho, es decir, en esa gradación, en esa evaluación de los distintos tipos de actividad y de los distintos tipos de instrumentos ambientales que la controlan. Entonces, lo que viene a decir es que con carácter genérico, lo que viene a decir la sentencia es que con carácter genérico tú no puedes determinar que el silencio siempre es negativo, ¿no?, sino que habrá casos y casos. Y yo entiendo que la JICA hace la suficiente gradación o evaluación de cada una de esas actividades a los efectos de aplicar el silencio. Entonces, en ese sentido, emitimos un informe y es con el que estamos trabajando. Bueno, la documentación no deja de ser un tema administrativo, como ya bien sabéis, y lo más importante respecto a la documentación técnica, y aquí sí me gustaría pararme un minuto, es que la documentación técnica está muy clara, te lo digo porque viene en la norma, pero no todo el mundo se lee la norma y eso, verás, no es que queramos echar ningún broncazo ni ninguna historia, pero hay veces que el éxito muchas veces de un producto determinado, que en este caso lo tenemos en común, que es la agilización de un procedimiento, no solamente es competencia de la Administración, y no estoy intentando quitarnos, echar balones fuera, ¿no?, sino que hay veces que la calidad documental de los proyectos técnicos también deja mucho que desear, ¿vale? Entonces hay gente que veces que ni siquiera se leen los documentos que exige la normativa previa. Y cosas tan chorras como, por ejemplo, que no se presente la certificación de actividades potencialmente contaminantes del suelo, pues es un 30% de los proyectos que entran de calificación ambiental, no lo traen. Y lo dice el anexo 2 claramente, pero no lo traen. O el certificado de actividades en lo relativo a eficiencia energética y contaminación lumínica, que son establecimientos de hostelería, no lo traen tampoco. Evaluación de estudios acústicos, no se hacen los cálculos, no hay una conclusión
respecto de, después de que se haga la valoración, o bien con la ordenanza de contaminación acústica o con la normativa acústica autonómica, no hay una conclusión de si se cumplen o no se cumplen esos parámetros máximos, ¿entendéis? Entonces, que hay veces que esto genera documentación complementaria. Cada vez que se genera documentación complementaria es un paro del procedimiento, pasamos el informe, ahora lo mandamos por correo electrónico, pero tradicionalmente se ha mandado en papel. 2 meses para ir allá, 2 meses para acá, ya sumamos por un único trámite, es decir, por no presentar un documento, ya son 5 meses de espera que metemos en el procedimiento, en el plazo de resolución general de un procedimiento, ¿no? Sí, el registro auxiliar, ahora os lo quería comentar eso. Sí, sí. Pero bueno, que quería incidir, por favor, en la necesidad de que esté completo el proyecto, para que no tenga ningún tipo de, o lo máximo posible, ¿no? Quiero decir que como además, lo bueno que tiene en cierto modo la OROA es que tiene anexos, tiene una guía de tramitación de la propia OROA, todo eso está en la página web, entonces el que se presente de una completo no es tan difícil, ¿no? Eso es respecto al tema de las calificaciones ambientales. Y ya la última, hombre, para generar más debates y no haré yo sola, la tercera competencia que hemos asumido desde el punto de vista ambiental son las licencias ocasionales, ¿no? Bueno, licencias ocasionales que ahora con el coronavirus, chungo, todos lo tenemos. Así que hoy ha habido un observatorio y pues, prácticamente todas están suspendidas, Copa del Rey, una pasada. Bueno, el tema de las licencias ocasionales, como su nombre indica, son eventos muy singulares y concretos que se realizan con una periodicidad muy pequeña, normalmente es inferior a 6 meses, pero lo que es recurrente es que sean actividades que no duran más de un mes. Incluso algunas son, la mayoría de ellas, de fines de semana o incluso de un día. Existe una relación de toda la documentación, aquí insisto nuevamente en lo mismo, son licencias que hay que dar muy inmediatas porque son para ayer. Nosotros determinamos que al menos que se presente con 15 días de antelación. Establecemos y tenemos tabulados toda la documentación que es necesaria y casi siempre el problema de las licencias ocasionales radica en el estudio de ruido. Nosotros, para agilizar y simplificar la labor al administrado, en el tema de ruidos, como sabemos que es un coñazo la ordenanza y aplicarla y los valores y tal y cual, lo que vamos a pedir, y eso es nuevo, es un estudio de ruidos que esté validado por, aquí viene una OCA, pero es una ECA realmente, ¿no? Nos hemos metido en la página de la Junta de Andalucía, de la Consejería bueno, donde está ahora Medio Ambiente, que es la Consejería de Agricultura. Entonces existe todo un listado de más de 300 empresas, que son las famosas ECA, bueno, que realizan esta labor de validación de esos estudios acústicos. Entonces, lo que vamos a pedir para las licencias ocasionales, para evitar tener ese baile de cifras, de idas y venidas del proyecto, de que cumple o no cumple, a mí no me da el valor y tal. Entonces, lo que vamos a pedir en las actividades es que las ocasionales tienen 3 patas fundamentales. Una es la técnica, es decir, escenario, instalaciones que se presenten, lumínicas, técnicas, sobre todo la solidez, digamos, de las instalaciones de escenario, el tema acústico y el tema de seguros. Eso, como documentación administrativa, para nosotros es fundamental. Que coincida. ¿Qué pasa, Genoveva? Que coincida el tomador del seguro, que es lo que indiscutiblemente tenemos en cuenta, que coincida el tomador del seguro con el organizador. Una vez concluido, estas son las otras documentaciones que tiene que presentar: certificado final de instalaciones, certificado de seguridad y solidez estructural, y sobre todo también el aforo es muy importante. Eso es objeto de contraincendio, y además los compañeros de contraincendio van a comprobarlo una vez que está instalada, se hace la comprobación y ya se eleva definitiva. Quería centrar un momento y pararme un momento en, bueno, si quiere abordamos también lo del registro auxiliar. Bueno, ahora después, cuando explique este concepto, una cosa muy importante es la modificación que hemos hecho respecto al concepto de modificación sustancial de la actividad. Con carácter previo a la modificación de la OROA, modificación sustancial de la actividad prácticamente era todo. Es decir, que una actividad no calificada, por ejemplo, una farmacia, un establecimiento sanitario, hacía una obra de reforma, por ejemplo, de agregación de un local contiguo o de la conversión de una puerta en ventana, o sea, cualquier obra que se hiciese en esa actividad ya en uso, incluso con licencia de apertura o declaración responsable de apertura, era objeto de una modificación sustancial de actividad. ¿Esto qué significaba? Que el interesado nuevamente tenía que pedir o bien la licencia o bien presentar una declaración responsable.
En los términos que hemos hablado antes de razones imperiosas de interés general, que una ley lo determine, una norma con rango de ley, esa norma con rango de ley en este caso es la JICA, la Ley Integrada de Calificación Integrada de Calidad Ambiental. Bien, el artículo 19.11 de la JICA establece expresamente y une ese concepto de modificación sustancial de la actividad, lo une a las actividades calificadas. Es decir, son aquellas que son objeto de un instrumento ambiental, bien de la autorización ambiental integrada, la unificada, evaluación de impacto ambiental o calificación. ¿Qué quiere decir esto? Que si la actividad no es objeto de calificación ambiental, no se considera modificación sustancial de actividad, sino que será un proyecto de reformado de obra y se acabó. Pero no tiene por qué pasar nuevamente todo el tema del trámite ambiental. Por ejemplo, ahora, como ejemplo gráfico, Mercadona está... son todos establecimientos ya legalizados, tanto desde el punto de vista de obra como desde el punto de vista de actividad, con su licencia de obra, declaración de responsabilidad de actividad y calificación ambiental, y está habilitando una serie de espacios dentro del propio contenedor para un tipo de actividad que son comidas preparadas. ¿Es modificación sustancial de actividad eso? Pues no. Vamos a ver. ¿Por qué? Porque para que sea modificación sustancial de la actividad, eso no es una interpretación que haga la Administración, viene perfectamente tabulado en la ley y te dice que a efectos de autorización ambiental unificada y calificación ambiental, modificación sustancial es exactamente lo que dice ahí, es decir, que hay un incremento de emisiones a la atmósfera, hay un incremento de vertidos a cauces públicos o litoral, incremento de generación de residuos, incremento de utilización de recursos naturales, afección al suelo no urbanizable, afección a espacio natural protegido. Y además no es cualquier incremento, ¿de acuerdo? Sino que exista un incremento sustancial de esas emisiones, de tal manera que hay una actividad en uso que está perfectamente legalizada y lo que hay es una implementación más en un espacio de otro tipo de actividad, bueno, un plus de esa actividad que supone a lo mejor un 2% del resto, no es una modificación sustancial de la actividad. Entonces no hay que empezar de nuevo con una nueva calificación ambiental. ¿Y ahí qué estamos pidiendo? Pues estamos pidiendo un certificado técnico visado, porque es una actividad implantada, donde se justifique el cumplimiento de estos parámetros, es decir, que no se incurre en incrementos sustantivos ni de emisiones, ni de vertidos, ni de residuos. Y entonces, justo con esa presentación, entendemos, por tanto, que no es modificación sustancial de la actividad y no estamos volviendo a exigir un nuevo procedimiento de calificación ambiental. Y ya, acabo ya. Bueno, lo del registro auxiliar, lo digo, vamos a ver, como lo ha preguntado Alberto, cuando se presente una calificación ambiental o una licencia ocasional, porque normalmente las licencias de actividad están implementadas en las licencias de obra, como os he explicado antes, cuando se presente, insisto, una calificación o una licencia ocasional, se presenta directamente en el registro auxiliar, que ya está unido con el registro de obra, están 2 compañeras con medio ambiente y 2 compañeras con obras, y ahí en ese mismo momento se os va a dar una copia de una especie de documento ya hecho que se ha elaborado con toda la documentación especificada. Y en esa documentación especificada se va señalando lo que se aporta por el interesado directamente, se le da una copia y en ese justo momento el interesado ya se va a llevar su número de expediente de calificación ambiental, sus claves para acceder y sabe exactamente en ese momento cuál es la documentación que le falta para presentarlo, o sea que no va a ser objeto de que eso lo evalúe el técnico con posterioridad, sino en el momento de presentación del registro auxiliar el interesado ya va a saber cuál documento le falta, porque está perfectamente determinado. Y acabo con respecto de próximas actuaciones, como bien ha dicho Cristina, bueno, estamos ya con la ultimando la guía de tramitación, que igualmente va a afectar los proyectos de calificación ambiental, es decir, los proyectos de calificación ambiental que se visen bien por el Colegio de Arquitectos, bien del Colegio de Aparejadores o el Colegio de Copiti, pues tendrán igualmente esa guía de tramitación, esa evaluación previa. Estamos elaborando circulares interpretativas de normas. Yo me había traído una que vamos a llevar brevemente en breve a comisión ejecutiva respecto a la interpretación de evacuación de humo de bares y restaurantes y cómo lo estamos implementando con las zonas ZAS y cómo estamos implementando la declaración de zonas ZAS con las determinaciones que establece el plan general. Pero bueno, lo que estamos es, como bien sabéis, ha habido una unificación, antes existían en el nomenclator de JICA, por una parte estaban los bares, por otra parte estaban los restaurantes, los pubs con música, bueno, ahora son establecimientos de hostelería con o sin música. Entonces se ha reducido esa calificación y le vamos a aplicar a bares y restaurantes la misma posibilidad de evacuación de humos.
¿entendés? Excepto en zonas ZAS, o sea, aplica las mismas determinaciones que dice el plan general. Entonces, eso va a ser objeto de una circular que la vamos a aprobar próximamente en comisión ejecutiva. Otra que estamos preparando es de alusivos a apartamentos turísticos en el sentido de asimilarlos más desde el punto de vista de la actividad al residencial, es decir, que no se le pida, no tener la exigencia de una cocina industrial de un hotel en los apartamentos turísticos. Ya es suficiente con los hoteles porque realmente se asimila más a un uso residencial que a un terciario. Otra, por ejemplo, de gasolineras, aplicando la determinación que establece la normativa, es decir, ajustándolo exactamente, ahora sí, tal y como estaba definido, anexo oro, era gasolinera con venta de combustible, gasolinera con venta de otros productos, se unifican en uno exclusivamente. Y nos vamos a hacer eco de algunas reivindicaciones, no sé si tendréis algún cliente, bueno, donde insiste mucho en la calificación que establece la ley de estaciones de servicios, pueden ser atendidas, ¿vales? O desatendidas. Las atendidas pueden ser por servicio de autónomo, es decir, que te lo presta el propio señor, ¿cómo se llama? Autoservicio, por así decirlo, o bien que te lo presten el servicio, y las desatendidas que no necesitan a nadie. Pues bien, eso implica que hay como 20 expedientes de apertura esperando su licencia de apertura por una interpretación que los compañeros de medio ambiente hacían respecto a las desatendidas. Y es que aplicaban ahí la normativa de derechos de consumidores y usuarios, exigiendo que hubiese siempre alguien atendiendo una gasolinera desatendida. No sé si entendéis un poco el carajal de que os estoy contando. Entonces, ¿qué ocurre? Que evidentemente una gasolinera desatendida, además hay una sentencia del Tribunal Constitucional que lo avala, lo que estoy diciendo, que una desatendida, las medidas de control y de seguridad las puede prestar de otra manera, por ejemplo con control remoto. Y bueno, ahí vamos a determinar esa circular para que esas desatendidas, ese informe no sea negativo porque no haya nadie. Entonces, porque precisamente es su razón de ser, ¿no? De hecho, es el término exacto, desatendida. Bueno, estamos trabajando también en la fusión de técnicos de medio ambiente y urbanístico. Y después, respecto a la modificación de la UROA, porque también la tenemos que hacer, vamos a cambiar el artículo 7, habilitando más actividades que vayan por declaración responsable, entre otras cosas, por ejemplo, eliminar ese límite que os he comentado de los 750 metros, tanto en sanitario como en educativo, y estamos actualizando todos los anexos también. Bueno, el artículo 10 se va a cambiar entero porque, como bien sabéis, las calificaciones ambientales hasta ahora se tenían que llevar un órgano colegiado previo a la comisión ejecutiva, que era la comisión de actividades. La comisión de actividades, me remito otra vez al mantra de antes, razones imperiosas e interés general. Eso no viene en ninguna ley ni en ninguna norma, con lo cual es absurdo someter un instrumento de evaluación ambiental a dos órganos colegiados, comisión ejecutiva y comisión de actividad. Entonces, una vez que tengamos un informe favorable, irá exclusivamente a la comisión ejecutiva. ¿Qué ocurre? Ahora se está celebrando, sí. ¿Por qué? Pues porque la UROA no está cambiada y se contempla en el artículo 10. Entonces, se va a eliminar ese artículo y solamente será objeto de una única aprobación. Y bueno, ya básicamente es lo que quería contar. Si queréis. Una cosa que también creo que es importante es que vais a habilitar, igual que ya hay licencias, que los técnicos puedan atender, los técnicos de las electroorganismos puedan atender a los técnicos con las dudas del tema de ambientales. Bueno, eso ya lo hacemos, verás tú, no todos, entiendo, pero hay técnicos. De forma más reglada. Sí, de técnicos de gerencia de urbanismo, bueno, ya somos todos gerencia de urbanismo, ¿no? Pero ya hay técnicos de urbanismo que llevan ya un tiempo allí que ya atienden consultas ambientales. Mira, yo atiendo consultas ambientales a diario, pero bueno, ya hay varios técnicos del servicio de licencia que ya lo hacen. Entonces, y bueno, y cada vez hay más implementación, por ejemplo, los compañeros que llevan locales, ¿no? Que es una unidad, ¿no?, dentro del servicio, pues ya estamos implementando, engranando ambos, fusionando ambos compañeros, es decir, para que no se vayan 4 y 3, sino que sean 7. Entonces, lo ideal es que esos compañeros de apertura que conocen el plan general puedan informar locales desde el punto de vista urbanístico y ellos puedan informar calificaciones. Y ya hemos tenido un par de reuniones con ellos y cada vez estamos más implicados y están más. Yo creo que la contaminación es buena y porque las dos cosas, que hagan un informe único cuando se trate de un local, eso es lo suyo. Por eso estamos haciendo las circulares, por ejemplo, con esto el tema de evacuación de gases de bares y restaurantes, había dispersión de criterios
el tema de los aseos en oficinas, también había una dispersión de criterio, aunque las oficinas van por declaración responsable, pero claro, eso implica que te pueden dejar sin defecto una declaración responsable de actividad cuando nosotros ya le hemos dado la licencia o le hemos hecho positivo el control posterior de obras. Entonces, hemos aunado criterios para eso. Por eso, ahora vamos a llevar bastantes circulares en el sentido de, sobre todo con el objeto de unificar criterios entre ambos, entre urbanismo y medio ambiente, entre los criterios de los técnicos de urbanismo y los que traen ellos de medio ambiente, ¿no? Y entonces, ya te digo, hemos hecho ya una de aseos, ahora vamos a llevar de bares y restaurantes, vamos a hacer otra de apartamentos turísticos, otra de las gasolineras, de tal manera que actuemos en la misma línea, ¿no? De hecho, nosotros ya ayer volcamos todas las circulares que tenemos y criterios interpretativos, circulares, informes, las hemos volcado, las hemos repasado, las hemos actualizado, hemos eliminado las que no estaban ya en uso. No, se las hemos pasado directamente al colegio y esas se han mandado todas, o sea que eso va a ser de uso vuestro público sin problemas, ¿vale? Los expedientes antiguos, verás tú, nosotros ahora, nosotros estamos, desde el 20 de enero tenemos esta competencia, entonces ahora mismo están cohabitando los que están entrando desde el 20 de enero ahora con todos los del 19, que eso sí los hemos pedido. Respecto a los anteriores, pues mira, hay un poco casuística de todo. Hombre, evidentemente van a llegar, están llegando en paquetes, ¿no? Y evidentemente se van a ver. Pero bueno, a mí me gustaría ver posibles caducidades, que no significará que no tenga su autorización, sino que a lo mejor tiene que empezar de nuevo, que creo que en muchos casos es lo más sensato. Habrá caducidades, habrá otorgamientos de silencio por certificado expreso, siempre que no haya ningún informe ambiental negativo o requiriendo documentación. O sea que ahí la casuística va a ser diversa, pero indudablemente se tendrán que abordar. Y ya hay gente que sabe de la fusión y que ha ido interesándose de su expediente. Entonces a esas personas, a todos se les ha atendido y todos se han pedido a la madrina, todos esos expedientes. Bueno, hay una cosa, bueno, esa es la coña, ¿no? De ¿cómo es la situación del expediente? Aquí, no sé, lo normal es que esté iniciado, tramitado o resuelto, ¿no? Allí es quemado, roído. Hombre, yo con todo respeto, por favor, a los compañeros de medio ambiente. En fin, también es una cosa que yo creo que es interesante, que deberíamos de poner, lo que pasa es que como todo hace falta tiempo. Igual que existe la ITE, de Inspección Técnica de Edificios, pues yo creo que sería interesante sacar una ordenanza de ITA, de Inspección Técnica de Actividades. ¿Por qué? Porque esto implicaría que muchas actividades antiguas entren en carga teniendo en cuenta los ajustes razonables con las nuevas normativas, ¿no? Con los nuevos, evidentemente no es una actividad que está en uso de hace 30 años ahora, que aplicaríamos toda la... Pero bueno, una ordenanza que determinase ese margen de tolerancia para que todas esas actividades pues tuviesen un referendo legal, que muchas de ellas no tienen licencia ninguna, están en una situación de total alegalidad o ilegalidad, y que tuviesen, por tanto, la posibilidad de tener ese reconocimiento administrativo mediante un registro que figure que se han hecho una serie de pequeñas medidas que afecten sobre todo al tema de seguridad y contra incendio y de accesibilidad desde un punto de vista de ajuste razonable, ¿no? Entonces eso es una idea que a mí me gustaría hacer, una ordenanza. Para después del verano yo creo que nos vamos a plantear empezar a trabajarla. Igual que tenemos que modificar la zona ZAS, que ese es otro término pendiente. Lo hace ahora en muchos casos así inviable. Ya. Por eso te digo que son ajustes razonables, pero ya es una actividad que consta en un registro, que se ha hecho algún esfuerzo por actualizarla de alguna manera. Evidentemente no vas a meter un ascensor en la Giralda, a ver si me entiende, por temas de accesibilidad, por muy universal que sea y por muy ley orgánica que sea. Pero es que esa propia ley orgánica establece ese concepto de ajustes razonables. Entonces, teniendo en cuenta ese juego, ¿no?, que te da ese concepto, ¿no?, pues sería, yo creo que muy interesante sacar esa inspección técnica de actividades, más teniendo en cuenta que, veréis, es muy difícil que nosotros vayamos a solucionar en 6 meses 30 años, ¿eh? O sea, que nosotros también somos conscientes de eso, ¿no? Pero bueno, que a idea, esfuerzo e ilusión, pues de momento no vamos a dejar. Que hay una voluntad realmente real, no una voluntad teórica. Una voluntad real que se está materializando en muchísimas cosas. Yo creo que lo del tema, cuando me ha preguntado los expedientes antiguos, yo una solución posible que le veo es esa.
una ordenanza de ITA. Porque nosotros estamos hablando de expedientes de los 90 sin resolver, ¿eh? O sea, yo de las guarderías ya estoy de los patios de las guarderías. Madre mía, es que vuelven y vuelven y vuelven. Tremendo. Y además, muchas actuaciones o muchos expedientes con licencia de obra otorgada hace 10 años. O sea que, y donde se reevalúan parámetros ya evaluados en las obras. Entonces, claro, esa es otra. Ahora, por ejemplo, estamos trabajando el informe de calificación ambiental tal cual es. Aquí está Alberto, no te escondas, que también me está ayudando. Entonces, estamos dimensionándolo. Entonces, estamos dimensionando tanto. Verás tú, yo por eso decidimos meter cuando el proyecto en cuestión es un proyecto de obra y actividad, por eso metimos la actividad en la obra, por así decirlo, cuando no es una actividad calificada. ¿Por qué? Porque la accesibilidad la vemos en obra, el contraincendio lo vemos en obra. Y después ellos parten de la base de la aplicación de una normativa sectorial que nosotros creemos que ya es objeto de evaluación y control por otras administraciones. O sea, ellos tienen unas autorizaciones, por ejemplo, en el tema sanitario, ellos tienen una autorización sanitaria para el ejercicio de esa actividad. Industria tiene su propia autorización. Entonces, ahí existe una exigencia de normativas sectoriales que ya son objeto de control por otra administración. Entonces, yo es que parto de la base de una licencia de apertura de actividad que no está calificada, es como una licencia grande de instalación, a ver si me entendéis. O sea, no es otra cosa. Entonces, las instalaciones están dentro de un proyecto arquitectónico, ¿no? O sea, entonces de lo que se trata es de dar caña, por eso los 4 técnicos que han venido están en calificaciones ambientales, porque yo creo que es donde hay que dar caña, en la calificación ambiental. La licencia de apertura muchas veces se solapa con los parámetros que vemos en la licencia de ocupación. Accesibilidad, contra incendio, otra vez. ¿Entiendes? Por eso a esa licencia de ocupación que ve gran parte le asumamos yo lo hablo un poco desde un punto de vista casi lógico, ¿no? Le sumamos los certificados finales de las instalaciones, ¿no? Porque ya está en uso. Entonces, evidentemente, los certificados finales de todas las instalaciones específicas de una actividad no se ven en la ocupación, pero digamos que es el brazo que falta, ¿no? El resto ya no se ha visto en ocupación. Entonces, es redundar en lo mismo, ¿no? Y bueno, ahí vamos. Bueno, yo te pediría que el envío de documentación de circulares, instrucciones y demás, que sea extensivo a todos los miembros de la comisión de licencia. Perfecto. Sí, lo vamos a hacer. Perfecto. De hecho, la comisión de licencias, que se celebra en Gerencia todos los lunes, como sabéis, va a ser un poco la comisión que controle la deriva y la aplicación de la guía de tramitación. Es decir, todas las casuísticas que surja como consecuencia de la implementación de la guía de tramitación, pues ahí es donde lo vamos a ver, porque ya que existe un órgano constituido ya, para que vamos a crear otra comisión de seguimiento. Entonces allí es la que además tiene una periodicidad muy frecuente, que son todas las semanas, y entonces allí donde vamos a ver el seguimiento de las guías de tramitación de los colegios, ya que están todos los colegios representados. ¿Vale? Bueno, nos preguntáis más de cosas de actividad, de calificaciones ambientales, por favor, ahora que está tan... Dime. En cuanto a la interpretación de apartamentos de edificios como vivienda, ¿se refiere a la normativa contra incendios? No, bueno, se refiere vamos a intentarla asimilar a lo más posible a viviendas. Al contraincendio, desde el punto de vista de las instalaciones, sobre todo desde el punto de vista de las instalaciones, a los efectos de lo que genera la actividad de cocinas, de aparatos, pero Que no tenga la superficie mínima. sí. Bueno, ¿tú me estás hablando de viviendas o de apartamentos? De apartamentos. Bueno, en este caso lo estamos viendo a ver cómo lo intentamos solventar. Pero tú dices desde el punto de vista de actividad o desde el punto de vista de obras. Nosotros lo que vamos a hacer la cirugía es desde el punto de vista de actividad, no desde el punto de apartamentos turísticos de menos de 40 que se pueden autorizar como apartamento, no como vivienda turística. La vivienda es la vivienda. Aunque hay viviendas antiguas donde sí hemos aplicado el criterio de menos de 40 metros, por eso son edificios de hace 30 años o 20 años.
Sí, pero mira, primero, la arboristería no tiene calificación ambiental. Es apertura, vale. No entiendo muy bien. Yo el silencio lo he explicado respecto a la calificación ambiental, ¿vale? El silencio que has hablado es de la... Respecto a la calificación ambiental, ¿vale? Lo tuyo es una actividad pura y dura, sin calificación, no es actividad calificada, es un comercio genérico, no es otra cosa, y está sujeto a calificación, a declaración responsable de actividad. Lo que no entiendo es esa declaración responsable, o sea, vale, implementame, dime que te diga dónde está, oye, falta dónde va esto, yo te implemento y ya está, no me anule la actividad. Ya, hombre, verá, el control posterior aún no es nuestro, será nuestro dentro de unos meses, pero sí te digo lo que hacemos respecto al control posterior de obras. Nosotros dejamos sin efecto una declaración responsable por dos motivos. Primero, cuando la obra en sí no es objeto de una ADR, sino que tiene que ser licencia. Y segundo, pues cuando normalmente hay infracciones de peso, por así decirlo. Es decir, cuando es una actuación no legalizable, lo que llamamos como actuación no legalizable, que incluso con licencia es no legalizable, ¿vale? Son los dos casos fundamentales. ¿Qué ocurre? Que siempre que pueda ser objeto de legalización, normalmente no la dejamos sin efecto, llamamos o hacemos un requerimiento de documentación, que es algo que en puridad no se debe hacer porque la declaración responsable nace y muere en ese momento. Tú declaras responsablemente que has hecho esto y tienes que hacer eso. Pero ¿qué ocurre? Que por evitar tanto trámite y tanta historia, normalmente exigimos la documentación que falta. Hombre, te puedo hablar futuro, si alguna vez la llevamos nosotros, que dicen que dentro de unos meses será nuestra, aplicaremos los mismos parámetros respecto a las obras. Si en la documentación lo que falta es la máquina exterior, porque la máquina exterior no se la cubierta y se me ha olvidado poner en el plano la máquina exterior dentro de la cubierta. Ya. Le digo un requerimiento al cliente después de 2 años diciendo, oye, que me van a abrir la policía. Ya, pero tú sabes lo que pasa también, que la norma no establece un plazo para ejercer el control posterior. Ya. Es decir, que eso es una de las cosas que yo veo que el legislador no ha perfilado bien. O sea, tú dices, dice dos cosas. Ni tienes que hacer el control posterior, porque hay gente que dice, no, sujeto a control posterior, pero tú no estás obligado por ley a hacer el control posterior a todas las actividades, ¿de acuerdo? Eso va a empezar. Y segundo, que no establece un plazo. No hay un plazo por el que la Administración, así como si existe un plazo de prescripción de una infracción, no existe un plazo para que la Administración ejerza ese control. Con lo cual se solapa con el de la prescripción. Es decir, que si en 6 meses a ti no te han hecho, en 6 años no te han hecho un control posterior, ha prescrito. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que también hay cierta jurisprudencia que te dice que la actividad es un ejercicio continuado, no es como una obra que nace y muere. ¿Entiendes? Entonces, si es un ejercicio, un tracto sucesivo y continuado, ¿dónde empieza el inicio del cómputo de la prescripción? Que ese es otro debate, ¿sabes? Pero bueno. Normalmente el control se hace por una denuncia de alguien. O no. Nosotros normalmente las declaraciones responsables, más o menos, hombre, hay cosas alarmantes, ¿no? Pero más o menos las vemos casi todas, ¿eh? Sí. Las de obra, sí. Pero insisto, 80% licencia, 20% DR. Actividad al revés, 80% DR, 20% licencia, que es otra historia. Pero que la discapacidad es la... Ya, totalmente. Por eso la mayoría, te digo, que son de... cuando vienen por denuncia, por eso. Ya, yo por ejemplo, una cosa que no entiendo, el tema de la declaración responsable es un instrumento lo suficientemente nuevo, novedoso, que lo tenemos que interiorizar todo, pero los primeros que lo tienen que interiorizar son los jueces. Por ejemplo, a mí me alucinó cuando vi la imputación de la veterinaria, una veterinaria por el caso de Magrudi. O sea, es absurdo, una declaración responsable. Claro, una declaración responsable porque ellos implementaron hay un régimen de autocontrol también en el proceso productivo de una actividad. ¿Entiendes? No solamente es la licencia, sino que tú tienes que ejercer unos protocolos de control de sanidad de tu actividad. Y eso es DR, aquí claramente, normativamente hablando. El autocontrol en la alimentación te lo hace una empresa que te dice que lo estás haciendo mal y al final no se deposita en la administración eso para que se diga que se está haciendo mal y le cierren la actividad, sino que la propia empresa pasa. Lo odia. Vale, entonces, ¿y cuál es la conclusión de eso? La conclusión es que... ¿Cuál es el principio de culpabilidad de ese proceso que tú estás hablando? Del promotor, ¿no? No, hombre, por supuesto, claro. ¿Entiendes? Entonces no tiene sentido, si fuera una actividad, un acto sujeto a licencia, lo entiendo.
¿entiendes? Tú en un informe has puesto que donde hay tal, hay cual. Perfecto, pero una actividad que es por declaración responsable, me parece una pasada que la culpa sea de la Administración. ¿Entiendes? Porque yo no conozco ningún caso donde cuando tú te defraudes a Hacienda y hayan imputado a un técnico de la agencia tributaria. Coño, es lo mismo. ¿Entiendes? O sea, si a mí me cogen engañando a Hacienda. Yo no conozco ningún caso donde se haya imputado a la agencia tributaria de la ciudad X. Es exactamente lo mismo. Jurídicamente hablando es lo mismo. Y sin embargo es como que lo otro lo tenemos. Por eso te digo que es un tema de interiorización. Tenemos muy interiorizado la declaración de la renta, pero no tenemos interiorizado que hay una declaración responsable de obra y una declaración responsable de actividad. Pues el culpable es quien declara, es así de claro. Eso determinará probablemente que en la calle, los técnicos que estáis en la calle tendréis que tener unos seguros brutales, como pasa en Estados Unidos, como pasa en Alemania, como unos seguros brutales. ¿Por qué? Porque el pelo no se le cae a la Administración, se le cae al promotor y al técnico, a quien mienta. Y es así, es que esa es la realidad, eso es lo que dice el ordenamiento, no dice otra cosa. Así que, en fin. Pero nada, ¿has pensado alguna vez en contar con entidades de control privadas que colaboren con la Administración? ECAS, ¿no? Sí, no, en principio no. No. Además, eso tendría un debate también yo sé que en Madrid existen, en Valencia creo que también, pero eso no, vamos, por eso yo también quería dejar muy claro que la guía de tramitación no tiene nada que ver con eso. O sea, la guía de tramitación es únicamente evaluar con un proyecto cuál es la deriva que va a tener ese, hay un mosquito, me está matando, la deriva que va a tener ese proyecto respecto a los informes sectoriales que precisa, pero no, en ningún caso tú haces una evaluación de ese proyecto, de viabilidad de ese proyecto, eso en absoluto es la guía de tramitación. Esa noticia que se escuchó hace unos años que el Colegio de Peritos Industriales iba a colaborar con la gerencia para comprobar el contenido documental. Esa es la guía de tramitación. Vea, se firmaron, se hizo un... Se ha colaborado en la redacción, pero no controla el contenido de cada proyecto, ¿no? Verás, vamos a ver, nosotros elaboramos un convenio, verás, no nos podemos olvidar de una cosa importante. Todos los colegios profesionales son corporaciones de derecho público, es decir, que no son entidades privadas, ¿de acuerdo? Partiendo de esa base estatutaria que tienen los colegios profesionales, que eso implica un régimen jurídico determinado y unas funciones propias, eso los distingue claramente de lo que es un estudio de arquitectura privado puro y duro, o sea, que son corporaciones de derecho público. Partiendo de esa base, elaboramos un convenio para que haya determinadas funciones donde se puedan colaborar administración pública y esas corporaciones de derecho público. ¿Y cuáles son esas funciones? Guía de tramitación, entre otras cosas. Y ahí es donde el colegio, en el caso de los colegios de arquitectos, el caso del colegio de ingenieros técnicos, lo que hacen cuando se presenta un proyecto es evaluar, primero que está completo, o sea que viene el plano de tal, plan de sección, el informe de contaminación, posible actividad contaminante del suelo, tal, y determina que viene todo. Lo único que no hace es pronunciarse sobre qué es viable o no es viable, pero lo que tú estás diciendo se concreta en esa guía de tramitación, que cuando estén los servidores conectados, que es lo que estamos trabajando ahora, será una realidad. Y esperemos, yo espero que sea una realidad entre el mes de abril y el mes de mayo. Que realmente es un control documental y además, como su propio nombre indica, es una guía hacia dónde se va a tramitar ese proyecto. Según la que tenéis vosotros, la gerencia de urbanismo. Sí. Si vaya patrimonio, si necesita, exactamente. Nosotros realmente no informamos a nivel de licencia nada. No, si vosotros no entráis en la viabilidad o no de ese proyecto, no es una evaluación técnico-jurídica del proyecto, sino únicamente es de complexión del proyecto. Y después como colegio lo que se va a hacer por la guía de tramitación es tramitar esa documentación ante la gerencia de urbanismo. Sí, se cuelga en un servidor. Por parte del colegio directamente a la gerencia de urbanismo. Sí, se cuelga en ese servidor, nosotros no lo descargamos y va directamente al registro, entonces queda ya registrado. Bueno, en realidad lo que se intenta es como tú al meter el proyecto entero básico, tú ya desde el colegio vayas informado de todo lo que te va a venir después, es decir, que no tengas que... O
O sea, se adelanta no solo porque tú le quites toda la espera del registro de la herencia, sino porque cuando tú lo metes en el colegio es el que te va a decir, incumples esto de la ley de tramitación, te falta este documento, te falta esto. Entonces, ¿qué pasa? Que están coordinados para que cuando tú metas el documento y llega la gerencia vaya completo. Lo cual te asegura que cuando llega la gerencia la inspección va del chilón. No tienes que esperar, luego te falta este papel, a los otros 3 meses para arriba, 3 meses para abajo. Y luego te tienes un problema jurídico que realmente, en Marbella, por ejemplo, tú esto lo puedes delegar a una corporación de derecho público porque tiene delegadas competencias que son de la administración pública. Pero a una empresa privada no lo puedes hacer, porque el que tiene que calificar, el que tiene que dar la licencia, el que tiene que dar todo el documento, al final es un funcionario público. Entonces, en Valencia ya han tenido un montón de problemas con el ayuntamiento y algún tipo de empresa, en Barcelona también. Sí, sobre todo en Madrid alguna sentencia. Pero en Madrid al final se hizo, pero la primera sentencia que dio al revés en Madrid fue porque determinaron que fueran determinados estudios los que hicieran esa evaluación, que no hubo que no se abrió a todos, sino que hubo una elección, digamos, de cuáles eran los estudios que pudieran hacer esa evaluación. Entonces eso se recurrió y se abrió de tal manera que hubo como una necesidad de homologarse con unos condicionantes que puso previamente el ayuntamiento. Pero, bueno, de hecho ahora determinadas obras, en otras no, ¿eh? En Madrid solo hay determinadas obras que son objeto de una evaluación por los estudios privados. Sí. En los documentos interpretativos que habéis dicho de apartamentos turísticos y demás, ¿estáis solamente enfocados a eso o a nuevas actividades? Por ejemplo, en otras localidades como Madrid o Zaragoza se está implementando y aquí el tema de los trasteros. Los trasteros ya están. Los trasteros ya tienen circular. Los trasteros ya tienen la circular. Lo que pasa es que... Sí, pero es una interpretación... Porque el tema de superficie, sobre todo el tema de superficie. Pero por darle una actividad al trastero, dices tú, sí. Por ejemplo, la actividad turística. No, almacenamiento industrial, entonces va por otro procedimiento en cuanto a la superficie. Pero la actividad como tal no es una actividad comercial. Entonces, están restringiéndose que como almacenamiento industrial que no supere los 350 metros cuadrados, no centro histórico, pero sin embargo no es una actividad industrial como tal. Pero tú dices respecto a que no necesite licencia o declaración responsable de actividad, ¿no? Bueno, nosotros hay determinadas actividades que no son sujetas a declaración responsable de actividad ni de licencia de actividad. Son las que se recogen en el artículo 4 de la OROA. Y nosotros estamos abiertos, yo estoy abierta a todas las posibilidades medioambientales, como tú comprenderás, o sea, toda sugerencia, toda iniciativa, pero ahora hay una batería importante de actividades que no están sujetas a ningún tipo de instrumento, ni de licencia ni de DDR, de actividad, de apertura. Yo estoy hablando siempre de apertura, no de obras. Yo lo que estoy pensando es que cuando el local son solo trasteros, van por el reglamento de industria. Cuando están vinculados a los usos residenciales no van por el reglamento de industria. Entonces, no sé si es el caso que tú estás diciendo, que sean todos los trasteros. Sí, la consulta que hicimos para nosotros, por ejemplo. La consulta que hicimos nosotros porque entendemos que no se puede limitar a 650 metros cuadrados. Ya, pero yo he entendido tu pregunta, para implementarlo así necesitaba o no necesitaba un instrumento ambiental. Claro. Un instrumento de actividad, ¿no? Para su legalización, aparte de la licencia, de la adecuación, de todo lo que tú quieras hacer, ¿no? Así he interpretado yo tu pregunta, era esa, ¿no? Sí. Nosotros en principio los trasteros están exentos, no necesitan licencia de actividad ni declaración responsable, no están sujetas. Exactamente. De hecho, nosotros ahora tenemos un expediente que le hemos dado una validación urbanística, en el sentido de solo estar sujeta a una adecuación urbanística. O sea, que no, porque no está claro que no está implementado en ninguna actividad, ¿vale? Ahora, si tú de ese trastero sacas una actividad, implantas una actividad en él, sí. Sí, claro, la actividad es la comercial, son los trasteros de alquiler. No están sujetos, no están sujetos a actividad. Ya, pero verás tú, vamos a ver, hay una diferencia entre una actividad comercial y una actividad de concurrencia pública. ¿Ok? Entonces, lo que es una actividad comercial no tiene por qué ser siempre objeto de una licencia de actividad. En el caso de los trasteros, aquí no están sujetos ni a licencia de actividad ni a declaración responsable. No hay una concurrencia pública, que es lo que tú evalúas en una licencia de apertura, contra incendio, accesibilidad.
salubridad, ¿entiendes? Ahí no hay concurrencia, con lo cual está exento de licencia de apertura, ni de DR de apertura, ¿vale? Una cosa, hay determinadas actividades en la clasificación, la nueva clasificación de la droga, que el instrumento es autocalificación. Sí, existe, sí, sí, yo no lo he... Por ejemplo, en las actividades que son de alimentación, pequeños afecta sobre lo calificado desde el punto de vista alimentario. El paso entre calificación y autocalificación está en la superficie, fundamentalmente la fruterías, pescaderías, esos son todos autocalificadas, porque se entiende que son casi unipersonales, ¿no? El quien lo explota y lo... Todo eso es autocalificación ambiental, entonces funciona como una ADR, tú la presentas y ya es eficaz, ¿vale? Y ahí, por supuesto, no hay información pública vecinal, no hay información pública, no tiene el procedimiento ambiental. ¿Perdón? Claro, sí, yo te estoy hablando desde el punto de vista procedimental, no te estoy hablando desde el punto de vista de la documentación necesaria. La documentación es la misma, prácticamente, lo único que no tiene procedimiento. Exactamente. ¿Nos vamos ya? Está ya cansado. Nada, a vosotros.